Wikileaks, en asociación con la revista Contralínea de México, El Fatto Quotidiano de Italia, Público de España y TAS de Alemania, reveló más de 17,000 archivos de las organizaciones españolas de ultraderecha, Hazte Oír y Citizen Go, sus donantes, su agenda y sus estrategias de penetración en las sociedades y los gobiernos de 50 naciones. México aparece no solo como el país de origen a través del Yunque, sino como uno de los principales centros de operaciones y de captación de recursos en la actualidad. De la revisión de los documentos se desprende que Hazte Oír y Citizen Go cuentan en México con dos estructuras, Citizen Go México y Yo Influyo. La primera abierta, la segunda disimulada, pues formalmente la asociación aparece como independiente del conglomerado. Sin embargo, un documento interno de Hazte Oír la revela como parte de su armazón internacional. Yo Influyo tiene como presidente a Fernando Sánchez Argomedo y como directora general a Rosa Marta Bascal Olascuaga, hija mayor de Carlos María Bascal Carranza, uno de los fundadores del Yunque y secretario de Gobernación en el gobierno del entonces panista Vicente Fox. Participan activamente en esta asociación los hermanos Juan Ignacio Zavala y Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, hoy diputada electa por el PAN. En su portal de internet son los principales colaboradores. Asimismo, Hazte Oír y Citizen Go se han asociado con la estadounidense de Howard Center for Family para organizar y llevar a cabo la reunión anual de la derecha y el conservadurismo internacional, el Congreso Mundial de la Familia. ¿Sorprendida o no? ¿Y cuáles son tus opiniones acerca de esto que se publica? México en el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha, de acuerdo a lo que publica Wikileaks, Sofía Lameiro. Pues no sorprendida, porque ya habíamos estado viendo que varios ejercicios que emprendían desde el ala calderonista, pues estaban plagados de, por ejemplo, bots que salían de diferentes partes del mundo. Era bastante obvio que el calderonismo pues había estado ejerciendo y más bien construyendo sus telas y sus relaciones con muchas otras organizaciones a nivel no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Es algo que mundialmente la ultraderecha hemos visto que replica en muchos en muchos países, por ejemplo, en España con Vox, en Latinoamérica con también algunas otras fuerzas políticas de la ultraderecha, ¿no? Lo que sí llama la atención es, y lo que tal vez sería muy interesante de volver a investigar, y además también de expresar mi solidaridad con Contralínea y estos ataques que siguen teniendo en sus páginas de internet, que es pues la típica respuesta del conservadurismo, que es limitar la libertad de expresión, es saber dónde están saliendo los recursos que financian todas estas acciones, pero sobre todo que permiten que muchas otras organizaciones y sobre todo gente del exterior esté incurriendo en la actividad política de México, ¿no? La fuerza que hemos visto constantemente, o bueno, el intento de fuerza que constantemente quiere tener Felipe Calderón en México, es sobre todo sobreponerse a la voluntad popular de los mexicanos y las mexicanas y intentar ponerse pues a la fuerza, ¿no? Como lo vimos también desde, o sea, en el 2006, pero sobre todo ahora que fueron desplazados en el 2018, pues ahora intentan utilizar a todos estos viejos elementos del panismo, como Margarita Zavala, como Diego Fernández de Ceballos, para intentar tener un poco de legitimidad, aunque es evidente que la perdieron o la tienen perdida en su mayoría, buscan seguir estando presentes, ¿no? Porque, pues bueno, no se han podido dar ni la tarea de invertir en construir nuevos cuadros políticos. Incluso fue una recomendación del propio presidente en una mañanera, que era que invirtieran realmente en sus escuelas de cuadros del conservadurismo, si realmente les interesaba renovar sus fuerzas políticas, ¿no? Pero se nota que en el conservadurismo, específicamente en el PAN, hay un deseo profundo de enquistarse en el poder porque, pues bueno, además de ser carentes de principios e ideales, su principal preocupación es seguir aprovechándose del poder público para beneficios propios y personales, ¿no? Su objetivo es principalmente el beneficio personal para hacer negocios al amparo del poder público, para seguir
consiguiendo millones a costa del beneficio y el bienestar de la gran mayoría del país. Y así es como hemos visto que han trabajado, ¿no? Ahora incluso, por ejemplo, todo el aparato que vimos que se empezó a organizar en las elecciones, pero un poco antes de las elecciones, con todo el tema de las noticias falsas, la gran eh, amplitud que tenían en redes sociales para difundir verdades a medias, para tergiversar la información, pues tiene un sentido práctico que busca beneficiar directamente al ala panista, pero sobre todo pues a los partidos de oposición que tratando de incidir en la opinión pública, pues quieren quedarse en el poder, ¿no? Independientemente del propio espacio público que podríamos tener de diferencias con las fuerzas políticas, pues a ellos les interesa mejor mentir y con eso manipular la opinión pública para que, pues bueno, tengan beneficio en las votaciones, ¿no? Ahora, pues vemos que no les ha estado funcionando tanto, pero sí es cierto que en términos, por ejemplo, de difusión de información, pues han estado ganando espacios y pues eso es preocupante porque pues los principales, o sea, los medios de comunicación que están aliados con ellos, pero sobre todo lo que logran ellos difundir en redes sociales y muchos otros espacios que igual y no están tan regulados, como WhatsApp, etcétera, pues generan una gran problemática en nuestro país en términos de la información y la verdad que se difunde todos los días, ¿no? Así es, maestro Horacio Franco, suena fuerte, ¿no? México en el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha, de acuerdo a lo que se publica de los 17,000 archivos de organizaciones dadas a conocer por Wikileaks. No, mira, desde un punto de vista ciudadano sin ningún punto de vista crítico sobre lo que se está poniendo en juego, además entre el advenimiento de gobiernos de izquierda como el de Perú, Argentina, Bolivia, México, ¿no? Como los que tenemos ahora. eh, Obviamente, cuando tú lo analizas geopolíticamente, hay como un hartazgo ya de la derecha, no por la derecha de los pueblos, hacia la derecha. Eh, y evidentemente todavía la derecha recalcitrante en este país y en otros países de Sudamérica, como la misma derecha de Bolsonaro, ¿no? Están viendo, volviendo los ojos hacia Europa, pero el fenómeno de Europa, el fenómeno de la ultraderecha y de las conquistas que ha tenido la ultraderecha en Europa fueron por motivos muy diferentes, han sido por motivos muy diferentes de los que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿no? En Europa no están saqueándole su riqueza de una manera tan vil y tan despiadada como lo hicieron todas las derechas y todas las transnacionales norteamericanas, europeas y canadienses y hasta chinas que se coludieron con los gobiernos de esta región para saquear pues toda una región de enorme, pero enorme, enorme riqueza en recursos, ¿no? Hace poco tuve una discusión con un colega que sacó incluso, porque yo dije que precisamente antes de la consulta del 1 de agosto, que se me hace verdaderamente increíble que la clase media de México, ¿no? En especial hablo de la clase media de México porque la conozco mejor, a la clase media la han engañado incluso, o sea, toda esta clase media que votó en la Ciudad de México por partidos de derecha o en contra de López Obrador, le han visto la cara durante sexenios enteros, ¿no? Los neoliberales incluso desde antes, yo creo que desde antes, pero porque en verdad, si tú comparas la clase media mexicana con la clase media de Nueva Zelanda o de Holanda o de Dinamarca o de Suecia, que son países mucho más pobres que México en recursos. O sea, no me vayan a decir que Holanda es más rico que México. Entonces un compañero, o sea, un colega que escribe también se peleó conmigo, me la echó, me dice, ¿cómo te atreves a decir que México no es un país más rico cuando el Producto Interno Bruto de México no se compara con el de Australia o de Nueva Zelanda o el de, espérame tantito, o sea, pero yo sé que los productos internos brutos de otros países son mucho más altos, pero el Producto Interno Bruto de México se ha visto
dañadísimo por todo el saqueo que tuvimos y todo lo endeudado que dejaron estos gobiernos anteriores a este país, ¿no? Pero no quiere decir, o sea, imagínate un país que yo conozco perfectamente, como la palma de mi mano, como Holanda, porque allí viví, allí estudié, que lo único que tiene es gas natural, es lo único, nada más, y flores. Imagínense, y con eso, obviamente la clase media de Holanda nunca estuvo endeudada, nunca ha estado tan endeudada o endeudada como la clase media mexicana, que se la viven tomándole el pelo. ¿Por qué le toman el pelo? Pues porque nos hicieron creer que éramos clase media y nos hicieron, para vivir como clase media, nos hicieron endeudarnos con tarjetas de crédito hasta el tope, con réditos carísimos de los mismos bancos, ¿verdad? Coludidos también con las autoridades hacendarias y las autoridades gubernamentales en turno, ¿no? Nos hicieron comprar créditos hipotecarios carísimos, que siguen estando carísimos, ¿no? Es una de las cosas que debería hacer el gobierno de López Obrador, hacer, aplacar un poco a los bancos tan voraces, pero bueno, finalmente, ¿cuál clase media, hombre? O sea, a la clase media la empobrecieron, la fueron empobreciendo y le hicieron una clase pero muy jodida desde hace muchos sexenios, ¿no? Entonces, obviamente, a lo que quiero decir con esto es que pues toda la clase media latinoamericana no se puede comparar con una clase media en Europa ni por equivocación, aunque ya le están pasando menos bien, obviamente desde los españoles que están tan mal administrados también, y luego los italianos, pero obviamente gracias a muchos factores, sobre todo la cuestión de los extranjeros que llegaron a Europa, se fue empoderando la derecha, ¿no? Porque pues obviamente los aceptaron refugiados de todos lados y empezaron a, dijéramos, a empobrecer o a desbalancear la economía que ya estaba bastante bien en los años 80 y 90, pero empezaron a llegar más y más trabajadores inmigrantes y estos empezaron a decir, bueno, a ellos se les da y por qué a nosotros no, ¿no? Entonces la riqueza está repartiéndose cada vez menos bien porque obviamente toda riqueza tiene un límite, ¿no? Y aún sin la corrupción que tenemos en México, pues Europa se empezó a desbalancear en ese sentido, también con las corrupciones tan grandes que tuvieron los españoles y muchos italianos y las corrupciones con las mafias, etcétera, etcétera, pues fue ganando terreno la derecha, ¿no? Obviamente fue ganando lenta y paulatinamente ganando terreno la derecha. Si la derecha latinoamericana quiere ver a Europa como un ejemplo, pues no le va a dar resultado, según yo, porque finalmente las necesidades de los ciudadanos latinoamericanos son mucho más apremiantes y son mucho más encausadas a estar gobernadas por partidos de izquierda o por gobiernos de izquierda que defiendan nuestros recursos y que defiendan el saqueo permanente de hace tantos años de los gobiernos injerencistas, ¿no? Entonces, obviamente sí, da miedo, pero en un momento dado lo reflexionas y precisamente el mejor antídoto para que estas derechas no tengan cabida y no tengan una solución de volver a gobernar México, en este caso, el próximo sexenio, es uniéndonos mucho como pueblo y viendo precisamente, haciendo y fomentando día a día la mentalidad crítica de qué nos hicieron, qué está pasando con este gobierno y hacia dónde queremos ir. Es bien fácil la fórmula. ¿Qué nos hicieron? Pues nos devastaron, nos dejaron hechos verdaderamente una miseria y una tragedia, de saqueo, de corrupción, etcétera. ¿Qué están haciendo ahorita? Tratando de arreglar todo eso. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia donde precisamente queremos ir como población, hacia una repartición equitativa de la riqueza y hacia un no injerencismo, perdón, de gobiernos, de gobiernos extranjeros para saquearnos y para tenernos como el patio trasero, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil y cuando sabes eso dices no a la derecha, por favor, pero mucha gente todavía está muy ciega a esto y cree todavía y siente que lo que está haciendo López Obrador está mal encausado o está realmente mal comunicado o incluso que votaron por él, ¿no? Mucha gente que ha estado, con la que he estado en contacto, incluso con Ledesma tuvimos una mesa redonda la semana pasada con una actriz, Damián Alcácer y yo con una actriz, y bueno, pues ella está decepcionadísima porque no ha visto en su entorno, no ha visto las mejoras que quería ver en 3 años. Pues es que no son 3 años, mamacita, no son 3 años, señores, son 6, 10 años en los que todo el desastre que dejaron se tiene que empezar a corregir. Yo creo que eso, en ese sentido, no soy patéticamente irrealista, sino yo creo que muy, muy realista. Así es. Leo esto que publica la revista Contralínea sobre lo de Wikileaks
y México en el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha, Alejandro Puerto, y se me viene a la mente un episodio, aquel de Sandoval Íñiguez con con Emilio González Márquez, departiendo cuando el exgobernador mandó a chingar a su madre, a los gobernados, cuando dijo que las uniones homosexuales le provocaban asquito, cuando le daba cheques al arzobispo de Guadalajara, eh, entre otras cosas. Dame tu opinión, Alejandro. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, es que me desactivaron el micrófono. Ah, perdón. Sí, y te recuerda a esos personajes porque están muy ligados a esta historia. De hecho, no es algo nuevo que México sea el epicentro de estas situaciones. A mediados del siglo pasado, Estados Unidos instaló dos centros de conocimiento, así los llamaban, para combatir el comunismo, uno en Europa y otro aquí en Guadalajara. Y aquí en Guadalajara surge de ese centro de conocimiento la FEMACO, que era una federación estudiantil de corte conservador y anticomunista que buscaba combatir el pensamiento crítico en las instituciones de educación superior, ¿no? Y de esa historia de la FEMACO, de la injerencia norteamericana, nace también la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es la primera universidad privada del país, nace casi a la par que el ITESO, y surgen por una división que hay al interior de los grupos conservadores, más bien de ciertos grupos de la iglesia, unos tendientes a la teología de la liberación que fundan el ITESO, y una ala muy conservadora, donde estaba Sandoval Íñiguez, que fundan la Universidad Autónoma de Guadalajara, los tecos, aquellos personajes tan oscuros que llegó a investigar, que llegaron a investigar diferentes periodistas. Entonces, esta situación no es realmente nueva, creo que ahora tiene un tinte distinto, tiene un tinte muy diferente. Lo que ocurría a mediados del siglo XX era que México era, además de vecino de Estados Unidos, que es una situación que vamos a tener toda nuestra vida, era la puerta de entrada para exiliados de otros países o incluso para inmigrantes que buscaban llegar a Estados Unidos y empezar a impulsar visiones progresistas o revolucionarias de la realidad social, ¿no? E intentaban combatirlas en lo que Estados Unidos consideraba sus patios traseros. Creo que ahora tiene un tinte distinto porque va a permitir hacer una conexión de actores que antes no se había hecho y que llega incluso a aquellos que financiaron el Frena y que siguen financiando no solamente este activismo conservador que narran Wikileaks y Contralínea, sino también que tiene tintes desestabilizadores, que se han planteado una guerra de mentiras en redes sociales y que buscan a través de la manipulación mediática hacer que la gente se rebele contra el gobierno, aduciendo que nos podemos convertir en Venezuela y todas las mentiras que ya conocemos. Y también nos cuestiona más bien nuestra relación con Estados Unidos porque de la manera que sea, aunque no se trate a primera vista de recursos públicos, cosa que habría que investigar más, sí es un tema de injerencia, porque esto repercute en el acontecer diario de nuestra vida pública. Todos los días existen repercusiones o cuestionamientos que no son precisamente legítimos, no vienen de la gente, sino precisamente de estos ding dang que buscan imponer una visión de las cosas para beneficiar sus intereses, ¿no? Y los personajes que ahí se nombran, pues digo, qué mala selección hicieron porque son puros personajes con carreras políticas de verdad en plena derrota. Aunque Margarita Zavala haya ganado su distrito, no quiere decir que sea muy representativa del sector conservador, que curiosamente empieza a crecer y a ser muy representativo no solamente en Jalisco, sino en todo el país. Pero están escogiendo un sector conservador que no es que es derecha económica, pero no es derecha social. Entonces creo que eso explica en gran medida por qué han fracasado estos intentos de seguir esparciendo el pensamiento conservador aquí en México. Y a través de analizar esta red de personajes, esta red
de intereses, pues vamos a dar con qué impulsa de verdad a muchos actores políticos. Yo te podría decir de entrada, el representante de Jalisco en la Coparmex a nivel nacional, Juan Arturo Covarrubias, pues es quien está detrás de Enrique Alfaro, quien está detrás de Pablo Lemus, de varios políticos de Movimiento Ciudadano, y que es muy amigo del cardenal Sandoval Íñiguez, que de cardenal no tiene nada, realmente él es un empresario inmobiliario más y es muy bueno para hacer negocios. Su labor de cardenal la ejerce en sus tiempos libres. Y asimismo también Emilio González Márquez. Entonces hay una conexión que hay que terminar de realizar para explicarnos que lo que ha pasado en los últimos 3 años aquí en el país tiene una explicación de más largo alcance y también a tomar medidas necesarias y que se regulen este tipo de organizaciones. Creo que en México debe de prevalecer siempre la libertad de expresión, pero cuando la libertad de expresión tiende a crear organizaciones políticas que buscan desestabilizar gobiernos, pues es momento de ponerles un alto, y más cuando es con ideas extremistas y tan conservadoras. Estoy de acuerdo,